Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a una nueva videoconferencia de la quinta versión del curso en violencia de género. En esta ocasión nos encontramos con la licenciada Natalie Castro Daza. Ella terminó su licenciatura en psicología dentro de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca el año 2018. Está actualmente realizando un máster en psicología forense dentro de la Universidad Europea del Atlántico. Tiene también una especialidad en psicología clínica sistemática en la Universidad de Buenos Aires y asimismo realizó un diplomado en educación superior dentro de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Licenciada, es para nosotros un gusto poder contar con su participación en esta videoconferencia que se ha programado respecto a psicología jurídica forense. Agradecemos mucho por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar a cabo la misma y por favor le doy paso para que se pueda iniciar con su exposición. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, un saludo. Estoy intentando prender mi cámara para poder iniciar, pero bueno, no puedo. El tema de hoy, bueno, ustedes están llevando lo que es la violencia de género como tal. El día de hoy vamos a entrar un poco a lo que es la psicología jurídica forense. Y les voy a explicar un poquito más que todo desde lo que es la violencia psicológica y sus aspectos, fundamentos y más allá de lo que es el aspecto jurídico, sino más un enfoque psicológico, se podría decir. Para comenzar, bueno, creo que todos ustedes ya han estado revisando lo que es la ley 348, que es la ley integral para proteger a las mujeres de una vida libre de violencia. El primer tipo, los tipos de violencia que conocemos, el primero es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia feminicida, la violencia mediática, violencia simbólica y o encubierta, violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, la violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, la violencia en servicio de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo plurinacional, violencia en el ejercicio político y el liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia y la violencia contra los derechos de libertad sexual. Les he nombrado todos los tipos de violencia un poco para recalcar y entender un poco que todos estos tipos de violencia tienen como que un eje o una raíz que parte de que una persona está afectada psicológicamente por un agresor. Y no solo hablar de un agresor, sino también hablar de que la víctima está afectada y de que el agresor está afectado como tal, afectado por una situación pasada, por heridas, por traumas, por situaciones que en algún punto y en algún momento lo han llegado a afectar. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a entender un poquito el trasfondo de lo que es la violencia como tal y más allá la violencia psicológica, que es el tema de esta noche. La violencia psicológica, como dice en la ley 348, es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio. Para entender un poco de lo que es la violencia psicológica, explicarles que muchas veces pensamos que violencia psicológica es el hecho de que te digan, no, eres una tonta, o estás gorda, o mira, no te arreglas. Esos pequeños patrones, esos pequeños actos, son los que comienzan con lo que es la situación que nos va generando malestar y patrones a la larga de comportamiento que generan lo que es la tensión, la agresión y la violencia física. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es importante enseñar desde pequeños a los niños, adolescentes, jóvenes, trabajos de prevención, a identificar estos patrones de conducta
para que ellos y ellas puedan aprender y entender que esta situación genera un malestar como tal y genera lo que son las situaciones de conflicto en las relaciones de pareja, en las fuentes laborales, en la familia, incluso en situaciones interpersonales con personas que a veces no tenemos una relación más allá de lo que es, como les decía, relaciones de pareja y demás. Mayra, una pregunta. Las diapositivas están fallando, no sé si las... Aquí está, ya la tengo. Ahora, vamos a hablar un poco de las causas, que estas causas no son las causas como tal de lo que es la violencia psicológica. En su gran mayoría, todos los casos tienen un trasfondo psicológico, que podríamos decir, que tienen estos factores, en su gran mayoría, como es la educación machista, el maltrato durante la infancia, la falta de habilidades sociales, los celos, la frustración, el odio, la amargura, la desesperación, desilusión económica. Como les decía, la repetición de patrones que nosotros consideramos normales, como los celos, como el control de la otra persona, el querer saber lo que hace, lo que no hace, cómo se viste, cómo no se viste, y lo que lleva al deterioro de la relación de la pareja. Estas causas y estos conflictos son importantes para entender por qué dentro de la ley 348 hay un párrafo, un sector que nos dice que el agresor tiene que asistir a terapia. Asistir a terapia no es el hecho de que yo como agresor o yo como víctima voy y comienzo a contar todo lo que ha sucedido. Asistir a terapia, una terapia psicológica va más allá, empieza con un tipo de evaluación para conocer al agresor, para conocer a la víctima, con un diagnóstico, ya sea de lo que el agresor cuenta, de las historias que nosotros podemos entender de lo que él nos cuenta, técnicas, pruebas que nos van a, como se diría, que nos van a ayudar a entender cómo es esa persona, a evaluarla, a diagnosticarla. Entonces, asistir a terapia no simplemente es asistir para arreglar el problema de la violencia, sino es, primero que nada, evaluar y diagnosticar a la persona como tal, para entender lo que son estas causas. Si en su infancia ha existido maltrato, si en su infancia ha sufrido abusos sexuales, ha visto violencia en la familia, cuáles son las heridas emocionales o los traumas que esta persona tiene y por las que está actuando de esta manera. Entonces, asistir a terapia es eso, es importante porque nos ayuda a entender y a evaluar a esta persona. Y a la vez, a lo largo de este proceso de evaluación y diagnóstico, también entender si esa persona sufre de algún tipo de trastorno, de algún tipo de enfermedad mental, y de acuerdo a un diagnóstico final, a una conclusión, poder dirigir lo que es el tratamiento adecuado para las personas que están sufriendo este tipo de situación, que no solamente es una situación para la víctima, también para el victimario o el agresor, que nos genera ese tipo de malestar emocional, malestar psicológico. Y es importante porque nos ayuda a entender y conocer a las personas, porque algo importante que se está tratando de llevar ahora en la actualidad en muchos países en lo que es la psicología forense, es entender el sistema del que vienen las personas, porque no es como que yo soy Natalie Ros Castro Daza, es lo que soy, es mi ser, pero más allá de eso pertenezco a un sistema que me rodea, un sistema de cultura, de ideas, de mitos, de creencias, de mi familia, de la sociedad, del país. Incluso se llega a decir que los conflictos externos de países primermundistas, tercermundistas, nos llegan a afectar a tal punto de que nosotros creemos que en nuestro núcleo central de familia no es como que, bueno, ya no pasa nada.
no me afecta lo que pasa en China, en Japón, en Estados Unidos, en España. No es así. Sí nos afecta, sí nos llega a afectar. No a la magnitud que nosotros creemos, pero sí lo hace. Entonces es importante aprender y entender que somos parte de un sistema. Muchas veces como profesionales de salud mental o como abogados tratamos de concentrarnos en el momento de la agresión, en el momento de que sucede la violencia, en el por qué, qué ha pasado, quién ha sido y tratar de resolver y darle soluciones a la víctima. Pero también entender que es un trasfondo más allá. Hay que recordar que la violencia psicológica es el primer paso que nos lleva a todos los diferentes tipos de violencia. Violencia física, violencia emocional, violencia laboral, violencia sexual. Entonces, entender y cortar de raíz estos pequeños patrones de violencia psicológica nos puede ayudar a prevenir lo que son los feminicidios, los golpes y tantas situaciones que pasan en la actualidad. Yo les cuento un ejemplo de un caso que he tenido para que entiendan un poquito esto de la violencia psicológica y emocional, porque va con las imágenes que están ahí. Hace tiempo yo tenía una paciente que acudió a terapia porque tenía problemas con su pareja, de relaciones tóxicas, de peleas. Ella decía que ella era culpable, que se sentía mal y diferentes cuestiones. Entonces estábamos trabajando en técnicas para que ella pueda entablar conversaciones con su pareja, para que pueda sentirse segura, para evitar los celos y demás cosas. Entonces, una de las técnicas era que ella tenía que hablar con su pareja y decirle a su pareja cómo se sentía o por qué se sentía así. Entonces, terminó la sesión y teníamos que vernos la siguiente semana. A la siguiente semana vuelve y me dice, licenciada, le cuento que he intentado hablar con él y él me ha dicho, calladita te ves más bonita. Entonces, ese momento para ella ha sido como que, bueno, prefiero evitar conflictos y no expresarle cómo me siento. Entonces me callo y me guardo las cosas. Pero esos pequeños actos, esas pequeñas palabras, esos pequeños patrones de comportamiento que se dice que estás exagerando, que como dice la frase, ya estás llorando, que no puedes hablar sin llorar, que te quejas, que dame el celular, que por qué sales con esa falda. Esas pequeñas cositas que parecen no tener gran importancia a veces dentro de una relación son las que van generando lo que es la tensión para desencadenar en la agresión, que son el ciclo de la violencia. Que no sé si lo han llevado, que el ciclo de la violencia es cómo va las etapas para que llegue a lo que es la agresión, y aquí está el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia comienza con lo que es una aparente calma, una situación donde yo y mi pareja nos sentimos a gusto, estamos tranquilos, no tenemos conflictos o existen estos pequeños conflictos de decirte no, te ves mejor calladita o no me gusta cómo estás, dame el celular y diferentes cosas. ¿Dónde se va acumulando la tensión? ¿Y por qué se acumula la tensión? Porque la otra persona no sabe cómo liberar esta tensión de manera adecuada, de manera correcta, no sabe manejar sus emociones, no sabe manejar sus sentimientos, no sabe cómo expresarlos por falta de habilidades sociales, por falta de autoestima, autoconocimiento, entonces autorregulación propia, no sabe. Entonces se va llenando su tensión, se va acumulando su tensión hasta llegar a un punto en el que explota y agrede a la otra persona. Agrede empezando con palabras, luego con golpes. Entonces, una vez que sucede esto y que la otra persona se siente mal, ¿por qué? Porque lo que busca la persona que agrede es culpar a la otra persona de su manera de actuar. Entonces, algo que yo siempre trato de recordar a mis pacientes y a las personas con las que he trabajado es que nosotros no tenemos el control de la culpa o de los sentimientos de la otra persona.
nosotros tenemos control sobre nuestra culpa, sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones. La otra persona los tiene sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona está en la fase de la luna de miel? Te dicen, no, es que tú me has provocado, o es que tú estabas hablando con otra persona, tú te has puesto ese vestido y a mí no me gusta que te pongas ese vestido, o cosas para que la otra persona se sienta culpable y él se sienta libre o ella se sienta libre del malestar. Después de eso viene lo que es la reconciliación. La reconciliación es cuando él es amoroso o ella ya no siente celos y ambos se juran que van a estar bien, que se van a sentir bien el uno con el otro. Pero vuelve a lo mismo, vuelve a acumular esa tensión. ¿Por qué? Porque el agresor no sabe cómo liberar su tensión, no sabe cómo sacar esa tensión de su cuerpo de una manera adecuada, sin lastimar a la otra persona. Y para eso es importante aprender desde pequeños, enseñar a los niños habilidades sociales para que puedan manejar toda esta situación. Como les decía antes, nosotros, bueno, la sociedad es un contexto cultural de violencia. Les explicaba antes que nosotros somos parte de un endosistema, nosotros somos nuestro ser, pero somos parte de un endosistema de culturas machistas, culturas patriarcales, creencias de que, bueno, si te vistes así, quieres que te violen, o si sales así, si sales a tal hora, que los amigos, que las niñas no deben vestirse así, que los niños deben hacer así, mitos y tantas cosas, que va girando en lo que es un macrosistema que genera tensiones, como una sociedad donde no existen empleos, problemas económicos, problemas de salud, la situación actual de la pandemia, que nos generan malestar, ansiedad, estrés. Y si no sabemos manejar esta situación, es cuando sucede la agresión dentro de la familia, dentro de la pareja, incluso con uno mismo. Y es a lo que va el microsistema, nuestro sistema pequeño, nuestra familia, incluso nosotros mismos, porque nosotros estamos formados por sentimientos, por emociones, por pensamientos, por patrones de comportamientos que hemos ido reforzando desde pequeños. Nuestras relaciones se dan a lo largo de la vida de acuerdo a la relación principal que hemos vivido en nuestra infancia, cómo han sido nuestros padres, cómo ha sido su relación y cómo ha sido nuestra relación con ellos. De acuerdo a eso, se van formando nuestras otras relaciones. Es importante conocer esto y por eso es importante a trabajar no solo con la víctima, sino también con el victimario, en lo que es la violencia como tal. El hecho de simplemente, como les explico, de ver más allá de lo que es el hecho como tal, nos ayuda a entender un poco lo que son los daños psicológicos. Los daños psicológicos no solo en la víctima, sino los daños psicológicos en el victimario. ¿Y por qué suceden estos daños psicológicos? Cuando se realiza un peritaje psicológico, se toma en cuenta dos factores. El uno que son las lesiones psíquicas y el otro que son las secuelas emocionales. Las lesiones psíquicas son considerados un daño agudo, como que un daño leve. Este se puede medir de acuerdo a instrumentos y evaluaciones como dibujos, pruebas y demás cosas. Estas lesiones psíquicas provocan alteraciones adaptativas en nuestra rutina diaria, como no querer dormir o no querer comer, deprimirse, sentirse mal, diferentes alteraciones que alteran nuestra vida diaria. Y además existe una posibilidad que nuestra personalidad se descompense y como les decía, tengamos rasgos de depresión, nos volvamos aislados de la sociedad y diferentes lesiones psíquicas. La secuela emocional es considerada como un daño crónico con cicatrices psicológicas. Este es más difícil de tratar y es como en términos legales lo conocen los abogados como que se menoscabe la salud mental, o sea, es como que la persona está tan afectada y tan se siente tan mal con la situación
que su salud mental ya no es la misma a la que tenía en un principio. Y en las secuelas emocionales vemos lo que es el estrés postraumático, la neurosis psicótica, problemas de depresión aguda, incluso suicidios y otros conflictos psicológicos y daños que se ven en lo que es el peritaje psicológico. Este es un punto importante en los tipos de víctimas. ¿Por qué? Porque en el ámbito pericial se trabaja con dos víctimas, la víctima inocente y la víctima agresora. Estas dos víctimas son importantes y se trabaja con estas dos en terapia. ¿Por qué? Porque tanto la víctima inocente que sufre la agresión física, sexual, laboral, sexual, la que sea, como la víctima agresora, que es víctima de su situación, de un pasado, de un trauma, incluso de la situación actual. Entonces, por eso que el agresor asiste a terapia, para poder sanar lo que es esta situación que le genera malestar, que le genera actuar de esta manera, que no es algo sano y no es algo que está bien, pero que le ayuda a poder sanar esas heridas emocionales. Porque ambas víctimas sufren lesiones psíquicas que son recientes, que son antiguas y que son futuras. Entonces, esas heridas emocionales es necesario trabajarlas para generar un bienestar en ambos y que no se dé posibles trastornos mentales a la larga. Y bueno, entender que la situación de estrés, de violencia como tal, dentro de nosotros como personas, como seres, da un rebote en nuestro entorno, porque bien lo decía, pertenecemos a un sistema, a un entorno. Entonces, el estrés, la ansiedad, la violencia generada, este conflicto da un rebote en lo que es nuestro entorno, con una, como bien lo dice la última frase, con una onda expansiva que actúa en círculos concéntricos, afectando a nuestros círculos más pequeños, incluso más amplios. Y no solo genera malestar en la víctima o el victimario, sino malestar en todo su sistema. No sé si tienen algunas dudas, si quisieran hacer preguntas, consultas. Muchas gracias, licenciada, por la exposición. Por favor, ahora invitamos a los participantes a que si tienen alguna consulta, pueden utilizar el chat, perdón, de la aplicación, o también tienen la opción de habilitar sus micrófonos para hacernos llegar sus consultas. Por favor, licenciada, si podemos aguardar unos minutos a ver si alguno de los alumnos tiene alguna consulta. Claro, no hay problema. Algo importante también que me olvidé decir es que en el país, ¿a qué lugar acude una persona que es víctima? Acude a lo que son los SLIMs, las defensorías, los gobiernos municipales, y sabemos y tenemos conocimiento de que estos lugares son lugares seguros para las víctimas, donde se les va a atender de la manera adecuada y donde van a poder ser atendidos y atender su necesidad y su problema lo más rápido posible. Pero ¿qué sucede? En estos lugares, la gran mayoría de estos lugares no tienen equipos multidisciplinarios completos como tal para poder trabajar estos procesos de manera rápida y efectiva. Algunos simplemente cuentan con una enfermera, un doctor y un secretario. Algunos solo cuentan con pequeñas personas, no con un equipo multidisciplinario capaz de trabajar con todas las carteras necesarias, psicólogos clínicos y forenses, abogados, trabajadores sociales, pedagogos incluso para poder trabajar en lo que es la violencia educativa. Entonces, esta situación genera mucho malestar porque también se alargan los procesos, o los procesos simplemente son entrar, llegar, denunciar, 1, 2, 3 sesiones y listo. Y eso no ayuda ni a la víctima,
ni al victimario, sino que la violencia continúa. Eso considero y creo que es una falencia importante que se da dentro de lo que son estos lugares que se podría decir que acuden las personas. Eso es algo importante que quería decir y me acabo de acordar. Ahora sí, no sé si tienen dudas, si alguien quisiera preguntar algo o aportar algo. Tenemos un mensaje, licenciada, del doctor Flores. Nos dice, gracias por la exposición, licenciada, todo muy claro. Por favor, tengo la siguiente consulta. Claro, Podemos aguardar, por favor, a que termine de enviar su consulta. sí, no hay problema. Mientras termina de escribir, igual un conflicto que hay actualmente en el país es que los psicólogos forenses no abastecen a todo lo que son todas estas entidades como el SNI, las defensorías, los gobiernos municipales, el EDIF, fiscalía. Entonces, no existe una gran cantidad de psicólogos forenses. Es más, estos lugares tienen psicólogos. La mayoría, si no es que todos, tienen psicólogos, pero no psicólogos al área de lo que es la psicología forense, que es lo que más se necesita en casos de violencia y en casos de malestar de este tipo. Entonces, es una falencia que hay, y no sé si es una falencia por parte de lo que es la entidad de psicólogos o si es que si es que estos lugares no contratan. Entonces es algo importante que no existen psicólogos. No es que no existen, no hay la cantidad y la capacidad suficiente para abarcar todos estos lugares. El doctor, la mujer psicológica, verbalmente o físicamente, y se manejó por muchos años la teoría de que somos lo que vemos y aprendemos, pero se conocen muchos casos de personas que al haber sido criados por padres alcohólicos o maltratadores tienen una personalidad opuesta. Sí. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Dentro de lo que es la psicología, tenemos lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento es algo innato, es algo que se nos pasa en los genes, que nos heredan nuestros padres. El carácter es lo que nosotros vamos formando. Entonces, bien lo dice usted, doctor, muchas personas son criadas, el ejemplo de hay muchas personas que son criadas por lobos y se convierten en lobos. Pero hay muchas personas que se convierten, que son criadas por lobos y se convierten en personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que dentro del proceso de lo que es el ciclo vital de esta persona, ha existido o existe un factor, una persona, una situación que le ha demostrado y le ha enseñado que este proceso, que estos patrones de comportamiento en el que él se ha criado o que él ha seguido, no son los correctos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, que muchas veces en las escuelas, en los colegios, se hace prevención, se trata de ayudar a las personas a entender que la violencia, que los celos, que los amor, que las relaciones tóxicas, que las cosas sexuales en los niños no están bien. Entonces,
ahí vemos que hay un factor que la ruta que está siguiendo estos patrones que esta persona tiene, las cortan y no está bien. Entonces, eso es lo que pasa, que durante lo que es este proceso de ciclo vital que tiene una persona, hay un factor que, sí, como dice usted, doctor, ¿qué es lo que pasa? Como les explicaba, por ejemplo, nuestras relaciones interpersonales se forman de nuestras primeras relaciones en las que nosotros vivimos. ¿Cuáles son las primeras relaciones en las que nosotros estamos envueltos? Las relaciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las relaciones que tienen, la relación que tienen nuestros padres. Entonces, si por ejemplo, yo veo que mi papá agrede a mi mamá o que mi mamá agrede a mi papá, o que mi mamá agrede a mis hermanos. Entonces, yo estoy creciendo de estas relaciones y con estos patrones que son normales para mí, que para mí se convierten en una realidad en la que yo estoy envuelta. Entonces, a la larga, cuando yo tengo una relación interpersonal, una relación de pareja, una relación de amigos, una relación laboral, una situación simplemente con una persona en la calle, entiendo y comprendo que los patrones que he aprendido de niño son los patrones que tengo que seguir y el comportamiento que tengo que tener con esa otra persona. Entonces, pasa esto que dado muchas veces se ve y se sabe y hay estudios que demuestran que muchas personas que han crecido en violencia son violentos en algún punto de su vida, con una pareja, en el trabajo o en una relación. Muchas gracias, licenciada. Si gusta, le ayudo leyendo la consulta de la doctora Momani. Nos dice, buenas noches. ¿Nos pudieran explicar un poco más sobre la violencia simbólica o encubierta? ¿Cómo se puede denunciar este tipo de violencia? Si la familia o la comunidad lo encubre, sin embargo, hay daños físicos y psicológicos hacia las mujeres que les afecta en su realización personal y marcan sus vidas. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que es la violencia simbólica y o encubierta? En lo que es la ley 348 nos dice que son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Entonces, ¿a qué va esto? Muchas veces vemos, por ejemplo, sin ir lejos en nuestra sociedad actual, en lo que es Bolivia, ¿qué es lo que pasa? Decimos, las abuelitas, nuestras mamás nos dicen, eres mujer, tienes que aprender a cocinar, tienes que saber cocinar, porque si no, ¿qué va a decir tu pareja? Tienes que saber planchar, tienes que saber hacer esto, tienes que saber hacer el otro, porque si no, tu entidad como mujer no va a valer hacia la otra persona. En la religión, muchas religiones te dicen que como mujer no puedes salir a trabajar o tienes que quedarte en tu casa. Entonces, esto en la actualidad a la mujer le afecta psicológicamente porque es como que ella se siente capaz y ella es capaz de tener una igualdad con la que es el hombre. Es por eso que se habla tanto de igualdad, pero más allá de igualdad de que ambos somos fuertes o ambos no, sino una igualdad de que ambos tenemos las mismas capacidades de poder lograr los mismos objetivos. También en lo que es un poco de esto de la violencia simbólica y o encubierta, también se habla mucho de lo que es la música que muestra a las mujeres como objetos sexuales, como objetos de satisfacción del hombre, o que la mujer tiene que tener cierto tipo de cuerpo, estereotipos, símbolos como Playboy o símbolos como que hacen que la mujer, la figura de la mujer, porque no podemos hablar del hombre porque no hay muchas empresas que muestren a un símbolo varón como algo sexual. Son pocas, pero no de la misma magnitud de lo que es la mujer. Algo importante en lo que toca Roxana es hablar
del hecho de que muchas veces en la situación de daños físicos y psicológicos de lo que es la mujer, pasa que no respetan la privacidad de la mujer dentro de la sociedad. Recientemente, no sé si ustedes han escuchado de esta situación de una jovencita en Santa Cruz, de la que han sacado unas fotos íntimas y obviamente nosotros lo vemos como que esto es una agresión a su privacidad, una agresión a su sexualidad, una agresión como mujer. Entonces, esto a la larga a ella y a muchas mujeres les va a afectar física y psicológicamente en su confianza, en su autoestima, en que en un futuro cualquier persona le va a decir, ah, tú eres la de las fotos. Entonces, una como mujer es como que, bueno, no sabe cómo actuar y no sabe qué hacer. Pero este tipo de situaciones son las que generan malestar y como tú dices, Roxana, marcan nuestra vida, generando traumas, heridas, malestar psicológico, emocional, físico. Y, y es importante hablar sobre estos pequeños tipos de violencia que a veces parecen insignificantes, pero que marcan, a veces para uno es como que, ah, no pasa nada, pero a otra persona le puede estar afectando infinitamente. Y es importante saber identificar esto. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Me parece que el doctor Flores está escribiendo un mensaje. Por favor, si podríamos aguardar. Sí, claro, no, no hay problema. Algo importante a recalcar también en lo que es la violencia y el trasfondo como tal, y las creencias y lo que hablaba Roxana de la violencia simbólica o encubierta. Vemos que muchas veces los jóvenes, las jovencitas, las niñas, piensan y consideran que si su pareja la cela o es posesiva con ellas, las está amando y las ama demasiado, y si golpea la pared en una pelea o si las acorrala, entonces consideran que su pareja lo ven sexy y lo ven emocionante y lo ven apasionante. Y esto no se dan cuenta de que son patrones iniciales de lo que es violencia. Entonces, ¿qué es lo que es un programa que está en puertas de trabajar la prevención de violencia de parejas en los establecimientos, en los colegios, en las unidades educativas, para enseñar que esto no está bien? Los celos no son sanos, nunca son sanos. Los celos son problemas de desconfianza, problemas de malestar, problemas de autoestima, de no poder controlarse a uno mismo. Entonces, los celos nunca son sanos. La posesión de la otra persona no es sana. Hacer entender que a la otra persona, uno, que el amor es libertad, dos, que yo tengo derechos sobre los mismos derechos que tiene ella, que tiene él, que tiene tantos, que tiene tantos. Entonces, empezar a trabajar desde niños estas cosas. ¿Por qué? Porque los niños absorben, son como esponjitas que absorben todo lo que ven, todo lo que aprenden, todo lo que sienten. Y así a la larga seguir con estas prevenciones, con estas situaciones,
de ayuda y de programas a los adolescentes para entender y prevenir lo que es la violencia que genera malestar en la sociedad, prevenir los feminicidios, prevenir la violencia física extrema, entonces eso. Muchas gracias, licenciada. El doctor Flores nos dice gracias por la respuesta, Licen. ¿Y cómo podemos identificar a una persona que sufre de violencia? ¿A qué se deben los casos en que uno llega a aferrarse más a la persona que lo maltrata? Hay muchos casos de estos. Bueno, para identificar una persona que sufre violencia, algo muy importante y que les mencionaba en la exposición es el cambio de rutina que la vida diaria de una persona que sufre violencia se ve afectada. Es como que, por ejemplo, yo estoy llevando una vida normal, estoy llevando una vida tranquila, salgo, trabajo, voy con mis amigas, voy a la plaza, no sé, en una situación normal, sin contar lo que es la pandemia y la situación actual que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar si yo comienzo a sufrir violencia? Voy a dejar de arreglarme, voy a tener comportamientos ansiosos, voy a tener comportamientos de miedo, de pensar que alguien me está persiguiendo, mi vestimenta va a cambiar, voy a dejar de comer, voy a dejar de hablar con amigos. Entonces, esas pequeñas cositas que nosotros vemos y creemos normales, a veces son factores que nos ayudan a identificar que una persona está sufriendo de violencia. Ver que una persona siempre está tratando de abrazarse, de protegerse, porque se siente insegura. Entonces, es importante siempre estar atentos a las personas de nuestro alrededor, no solo a nivel familiar, sino a nivel externo, sino en ver si alguien está sufriendo violencia y le cuesta decir a nuestros amigos, algún pariente o alguna persona en la calle. Entonces, estas son pautas para identificar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces las personas se apoyan? No sé si alguna vez ustedes han escuchado lo que es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando la persona agredida se enamora de su agresor o siente o se aferra a su agresor. ¿Por qué sucede? Esto sucede es algo, como les explico, es algo muy, muy grande. Una persona que se aferra a su agresor, a su pareja, a su jefe, a su esposo, a su marido, es porque tal vez, y en muchos casos se da, que en algún punto de su vida antes, en la infancia, en la adolescencia, ha visto y ha entendido que estos factores y patrones de comportamiento son normales. Entonces se ha enamorado de esa situación, se ha enamorado de cómo esta persona dice, bueno, es que lo hace porque me ama, o es que lo hace porque yo lo he provocado. Y también muchas personas no pueden salir de eso por vergüenza, por miedo, por inestabilidad económica, por no dejar a los hijos. Y trabajar en esta situación es entender a esa persona. El mundo no se va a acabar porque se separe de esa agresor, al contrario, tiene nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, pero es muy difícil trabajar con víctimas y lograr que se separen de esta zona de confort en la que están viviendo actualmente, porque para ellas o para ellos es una realidad actual. Y cortar esto es muy difícil. Una vez que se corta, se trata de cortar de raíz, pero es muy complicado porque la persona generalmente vuelve. ¿Por qué? Porque son sus patrones, son sus necesidades de querer estar en esa situación. Entonces es muy difícil soltar que esa persona se suelte de esa situación. Muchas gracias, licenciada. Por favor, no sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta más que hacerle a la licenciada Castro. Por favor, pueden habilitar su micrófono o enviarnos la misma de manera escrita por el chat, por favor.
Licenciada, me parece que no tenemos más consultas, así que si usted está de acuerdo, podemos ir terminando con la videoconferencia. Sí, agradecerles a todos y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, que quisieran saber, eh, pueden comunicarse conmigo para poder lograr, no sé, solventar sus dudas o cualquier cosa. Y agradecer a Inter Academy por esta oportunidad y bueno, espero que les haya servido la videoconferencia y les ayude un poco a entender un poco lo que es la violencia psicológica y el trasfondo de la violencia como tal. Perfecto, licenciada. Nosotros somos los agradecidos por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. Estamos seguros que la misma ha sido de mucho provecho para todas las personas que han estado presentes y para las que no también, porque la videoconferencia ha sido grabada. Usualmente los participantes la revisan posteriormente por temas de tiempo. Sin embargo, nuevamente a nombre de Inter Academy, hago extenso el agradecimiento por el tiempo que dispuso para que se pueda llevar esta videoconferencia. No hay de qué. Gracias y buenas noches. Perfecto, agradecemos a los participantes que se pudieron conectar a esta videoconferencia. La misma ha sido grabada, va a ser subida posteriormente a plataforma para su revisión. Agradecemos nuevamente a las personas que pudieron participar de la misma y reiteramos nuestro agradecimiento a la licenciada Castro Taza. Tengan todos buenas noches. Nos reencontramos en una nueva unidad.